GC Centro 96.3. Póngala. Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, 65 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Y hoy es jueves de cada semana. Ustedes y nosotros tenemos una cita aquí en Horizontes de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que se hace presente jueves de cada semana con uno de sus colaboradores, con uno de sus invitados, para que ustedes y nosotros aprendamos sobre las propuestas sindicales que nacen desde el seno de la ANEP, con equipos de trabajo profesionales en diferentes especialidades. Ahí hay sociólogos, hay psicólogos, hay abogados, hay economistas, hay personas especialistas en números, hay historiadores, en fin, es un equipo de trabajo de diferentes disciplinas profesionales donde Costa Rica se viene beneficiando desde hace 65 años de estar al lado de la clase trabajadora pública o privada. Eso es ANEP. Así es que desde ya les recuerdo que jueves de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, la ANEP se hace presente con su programa acá en Horizontes a través de 96.3. Y si usted tiene que apartarse de 96.3 de Radio Centro, no se preocupe, le tenemos una solución. Usted nos puede seguir escuchando en cualquier parte del mundo y desde luego en este bellísimo país como es Costa Rica, a través de la red social de Facebook. Solamente ingrese a la siguiente dirección: facebook.com/Programa Radial Horizontes, facebook.com/Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo usted noticias, audios, videos que nuestro compañero Luisito va publicando, así usted se mantiene informada, se mantiene informado. Entonces ya lo saben, ingresen a facebook.com/Programa Radial Horizontes y una vez que está ahí, solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado, que ya está con nosotros, y de inmediato nos puede escuchar en su computadora, en su tablet o también desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil, así de rápido. ¿Promovemos la participación ciudadana? Claro que sí. ¿Nos encantan las opiniones de ustedes? Claro que sí, y las agradecemos. Así es que para ustedes, amigas y amigos, disponemos de el número de WhatsApp para que durante el programa haga sus reportes de sintonía y también vaya opinando conforme avance el tema.
Si usted no tiene el número de WhatsApp nuestro, se lo vamos a dar para que nos agregue en sus contactos. En este momento puede agregarlo. WhatsApp Programa Horizontes, agréguelo en este momento. 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, 83414142. Ese es el número de WhatsApp nuestro para que usted participe en nuestro programa Horizontes, hoy jueves de ANEP. Hoy está con nosotros el máster Benjamín Sevilla García, él es directivo nacional de la ANEP. Don Benjamín, además es especialista en derechos humanos, tiene varios máster. A él no le gusta que nosotros lo digamos, pero nosotros sí lo decimos. Es especialista en derechos humanos y es a su vez también es secretario de la Juventud y miembro de la Junta Directiva de la ANEP. Él nos va a hablar sobre algo muy importante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. Óigalo usted, Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. Vamos a hablar sobre la opinión consultiva que se le realizó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el resultado y las implicaciones que eso tiene, la respuesta que dio la Corte Interamericana con respecto al sindicalismo. Esto le interesa a usted, amiga y amigo oyente, no importa la posición que usted ocupe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo un pronunciamiento importantísimo, así es que yo quisiera que usted nos haga el favor y el honor de acompañarnos durante esta hora para que juntos aprendamos de nuestro invitado como es don Benjamín Sevilla, que nos acompaña en la mañana de hoy. Bien, démosle la bienvenida al máster Benjamín Sevilla, miembro de la Junta Directiva de la ANEP y representante de la Juventud también ante la ANEP. Don Benjamín, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hoy jueves de ANEP. Para nosotros es un gusto compartir con usted. Coméntenos esto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sindicalismo. Muy buenos días, don Edgar. Como siempre, es un honor estar en su programa y más aún saludar de manera respetuosa a su audiencia, que dicho sea de paso, se les admira por su capacidad de análisis y por ese pensamiento crítico que reflejan en todos los programas cuando participan. Efectivamente, don Edgar, en este momento creo que la ANEP es un sindicato serio, un sindicato responsable, por eso estamos acá, y ha hecho un trabajo muy importante en el área de derechos humanos. Hemos ligado la función sindical con la promoción, con la defensa de los derechos humanos, pues siempre ha sido de esta manera. Me parece importante precisar, don Edgar, que ANEP es un sindicato que ejerce una función sociopolítica y una función ciudadana. Sociopolítica, en el tanto nos interesamos legítimamente por los grandes temas país. Entonces, hablamos de temas sociales, hablamos de participación ciudadana, hablamos de temas ambientales, temas económicos, temas culturales y derechos humanos. También decimos que ejercemos una función o un sindicalismo ciudadano, en el tanto nos interesamos por la vida social, por esa vida de las comunidades, por cómo se desarrollan y por las condiciones de aquellas personas que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad en el país. Es así que podemos decirle que los y las dirigentes de ANEP somos defensoras de derechos humanos por la función que ejercemos, porque los tratados internacionales de derechos humanos nos dan este estatus y porque así lo han reconocido los organismos internacionales. Don Edgar, me apasiona el tema de derechos humanos y no sé si nos vaya a alcanzar el programa para hablar de todo lo que queremos, porque este tema, como le repito, es apasionante, pero le cuento que ANEP cree firmemente, y si tenemos hoy que hacer un credo y decir en esto creemos y esto sostenemos, es que
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, de acuerdo al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que usted sabe que se va a celebrar ahora el 10 de diciembre, los 75 años de este instrumento que vino a salvar vidas y que vino a ponerle un alto a los abusos despóticos del poder, que siempre han tratado de perjudicar a los más débiles, a los más desprotegidos. Con estas precisiones, don Edgar, quiero dejar claro también para su audiencia, que es una audiencia inteligente, una audiencia que va más allá de simples cuestiones ideológicas, que la ANEP no defiende a esas cúpulas privilegiadas del país. ANEP defiende los estratos más vulnerados de el empleo público y privado, de los dos, empleo público y privado, y que no se nutre de fondos públicos, sino que de el aporte que hacen las personas que creen en ANEP y que están afiliados. Y también precisar que ANEP no es una oficina de publicidad de imagen de ningún gobierno. Por eso nosotros no nos matriculamos con ningún partido político y podemos criticar y hablar de todos los partidos políticos cuando creemos que sus actuaciones van en contra del derecho de las personas trabajadoras. Hago esta precisión para que nadie venga a decirnos de repente es que ustedes le tiran a este gobierno, es que ustedes no dijeron nada cuando estaba el otro gobierno, porque la ANEP siempre lo ha dicho. Siempre lo he dicho, y además de eso, si usted me lo permite, Máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la ANEP, ahí están todos los programas grabados. Durante muchos años hemos hecho programas y efectivamente son 65 años en que la ANEP ha estado presente al lado de la clase trabajadora, defendiendo siempre los principios de los trabajadores y aportando, no solamente haciendo crítica constructiva, no jamás destructiva, constructiva, sino al mismo tiempo haciendo aportes y planteamientos. ¿Para qué? Para que se cambien las cosas en beneficio de las dos partes. Si el trabajador está con las mejores condiciones, va a producir bien, eso permite desarrollo al país, y el gobierno que sea, del partido que sea, va a presentar buenos números. Así es que es importante esa observación que hace el máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la ANEP, repito, hoy acá con nosotros en Horizontes. Por si acaso usted no lo sabía, don Benjamín es máster en mediación y resolución de conflictos y también tiene otro máster como especialista en derechos humanos. Por eso la pasión y la facilidad con que él maneja el tema de los derechos humanos. Ahora bien, vamos a ir nosotros hablando sobre esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la importancia y la relevancia de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto del mundo laboral organizado de la clase trabajadora, don Benjamín? Claro que sí, don Edgar. Le comento brevemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal regional de protección de derechos humanos que fue creado mediante un tratado internacional que nosotros conocemos como Pacto de San José. En realidad el nombre más largo es Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sede se encuentra acá en San José, en San Pedro, y normalmente cuando hablamos de la Corte decimos que tiene 2 funciones, pero en realidad tiene 4 funciones. La Corte tiene una función contenciosa, tiene una función consultiva, tiene una función preventiva y tiene una función ejecutiva. Todas esas funciones de la Corte en procura de salvaguardar los derechos humanos, de promocionar los derechos humanos. Recientemente, o hace ya algún tiempo, sacó una opinión consultiva que para mí viene a sentar un precedente importantísimo en la región y en especial, en el caso nuestro, para Costa Rica. Normalmente, don Edgar, cuando hablamos de los derechos humanos, a veces los jerarquizamos y decimos este derecho humano es más importante que el otro, o únicamente hablamos de un grupo de derechos humanos e ignoramos a los otros, y no se vale. Los derechos humanos se deben defender y salvaguardar todos y para todas las personas por igual.
Los derechos civiles y políticos, que normalmente se conocen por un tema de estudio como la primera generación de derechos humanos, no tienen problemas en ser reconocidos, porque ahí están los derechos políticos, ahí están la libertad de expresión, la libertad de asociación, y bueno, ahí no hay ningún problema en reconocerlos, porque el Estado solo tiene que reconocerlos, pero no hacer absolutamente nada, solo dejar hacer a las personas, es decir, no interferir. Y como estos derechos también benefician a los grandes políticos, a las personas de otros tipos de organizaciones, pues nadie se va a oponer a los derechos políticos, a los civiles y políticos. Pero también hay otro pacto importantísimo que tiene que ver con los derechos de segunda generación por un tema de estudios, repito, no por jerarquización, que son los derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde están los derechos de las personas trabajadoras en su gran mayoría, ¿verdad? Entonces, ahí sí ha habido cierta resistencia para reconocerse. Entonces, la opinión consultiva de la Corte introduce con ese gran tema, diciendo que hay una relación de unos derechos con otros, indicando que el derecho a libertad de expresión, de asociación, esos derechos civiles y políticos tienen un ligamen directo con los derechos de libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga, y que están a la misma altura, al mismo nivel, y que son derechos humanos. Igualmente deben ser protegidos, igualmente debe darles la importancia debida al Estado, y es el Estado el principal responsable de tomar las medidas para garantizar estos derechos. Entonces, vuelvo al tema de la opinión consultiva. Dicen algunas personas, bueno, es que si es una opinión consultiva, es vinculante, es decir, son obligados, Costa Rica está obligado a cumplir con lo que dice esta opinión consultiva. Pues sí, esa es la respuesta sencilla, sí. Las disposiciones de las opiniones consultivas son de acatamiento obligatorio. Y yo puedo explicarle a su audiencia, puedo explicarle a usted, a las personas que amablemente nos escuchan esta mañana, que son de acatamiento obligatorio por varias razones. Primero, que en Costa Rica, como en la mayoría de los países del mundo, rige un sistema de jerarquía de normas jurídicas. Por lo tanto, algunas normas, por su propia naturaleza, tienen una aplicación preferente, es decir, están por encima de las otras. El artículo 7 de la Constitución Política de nuestro país establece que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa tendrán desde su promulgación o desde el día en que ellos designen una autoridad superior a las leyes. Esto significa, en palabras sencillas, que el Pacto de San José, este instrumento, la Convención Americana, por disposición constitucional se encuentra a un nivel superior de nuestras leyes, están por encima. Pero también contamos en el país con dos líneas interpretativas de la Sala Constitucional, y una de ellas, en la primera, que es del 93 y que no la Sala no se ha apartado de esa línea, es que le proporciona a los instrumentos de derechos humanos un valor superior a la Constitución cuando estos otorguen mayores derechos y garantías a las personas. Y por otro lado, también ha dicho la Sala en una resolución del 95, que tampoco ha dejado de observar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea, y tomen nota en esto, ya sea en casos contenciosos o en una mera consulta, tendrá de principio el mismo valor de la norma interpretada, es decir, que la opinión consultiva tiene el mismo valor de la Convención Americana, que es la norma que están interpretando los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, la Sala, refiriéndose al caso Atalá contra Chile, Atalá de Duque contra Colombia, en ambos casos, tanto el de Atalá contra Chile y Duque contra Colombia, la Sala la Sala Constitucional, haciendo una interpretación de esos casos de la Corte Interamericana, dice que son obligatorias sus resoluciones tanto para las salas como tribunales constitucionales, debiendo contrastar cualquier conducta con el parámetro de convencionalidad o el corpus iuris interamericano,
conformado por las convenciones y declaraciones regionales en materia de derechos humanos. Entonces, en este sentido, nos queda claro que la Sala siempre en su jurisprudencia ha reconocido la superioridad de las resoluciones tanto contenciosas como consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adicionalmente a esta situación, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es la Ley 7615 en el caso de Costa Rica y en su artículo 27, establece, don Edgar, el deber de los estados de cumplir con lo pactado en los tratados internacionales, aun cuando estas disposiciones sean contrarias al ordenamiento interno. Es lo que se conoce, de acuerdo con el artículo 26, como pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y deben ser cumplidos por ellas de buena fe. En resumen, la interpretación que hacen los jueces de la Corte no es una interpretación cualquiera, son las conclusiones obtenidas por el órgano que la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos creó con el propósito de interpretarla. Dicho estas situaciones, hay otro tema que a mí todavía me apasiona más respecto de este tema, y es que Costa Rica, hay una situación importante en el país, diría yo que es el fundamento jurídico de la vinculatoriedad de todas las resoluciones de la Corte en nuestro ordenamiento jurídico, y es que el artículo 27 de la Ley 6889, que es la ley que aprobó el acuerdo de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, indica que las resoluciones de la Corte, y en su caso de su presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. Creo que con esta explicación ya jurídica queda más que claro que las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes. Las resoluciones de la Corte pasan en autoridad de cosa juzgada, en consecuencia tienen la protección del artículo 42 de la Constitución. Es decir, esas resoluciones son de acatamiento obligatorio y vinculante para todos los tribunales y órganos administrativos del país, incluyendo a Mideplan. Hacemos esa aclaración, incluyendo a Mideplan. De manera que la vinculatoriedad se refiere a todas las resoluciones, no exclusivamente a las sentencias, sino también a las opiniones consultivas. A manera de ejemplo, hay una situación aquí que ya nos están preguntando. Bueno, y estoy seguro que usted lo iba a tocar. Hay una ley que presentó Yorleni León como diputada del Partido Liberación Nacional en la anterior legislatura y hoy día presidenta ejecutiva de Limas en la administración de Rodrigo Chávez, logró colocarse ahí. Igualmente que el exdiputado Carlos Ricardo Benavides presentaron lo que se ha llamado la ley antihuelgas en Costa Rica. Esta ley lo que pretendía era sencillamente amordazar a los trabajadores y prohibir, que es peligroso, prohibir las manifestaciones de huelga de las clases trabajadoras. En este caso, ¿cuál es la situación? También es de acatamiento la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respondiendo así al derecho fundamental que tienen los ciudadanos de poderse manifestar. Muchas gracias por su pregunta, porque a ese tema íbamos. Una vez que ya analizamos, don Edgar, que hago la aclaración por qué las opiniones consultivas de la Corte son vinculantes, tanto por las resoluciones de la Sala, tanto por el derecho internacional público, tanto porque así lo han dicho los tratados internacionales que hemos firmado y ratificado como país, que dicho sea de paso, Costa Rica firma cuanto tratado de derechos humanos aparece, porque no podemos darnos el lujo de salir como personas que no respetamos los derechos humanos. En este sentido,
si es que nos hemos comprometido de manera auténtica, más allá del discurso político, más allá de la cuestión de poses y más allá de los reflectores y demás, si es que de verdad nos hemos comprometido con los derechos humanos, estamos absolutamente comprometidos a cumplir con todo y cada uno de los lineamientos de la opinión consultiva OC 2721, de derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga y su relación con otros derechos con perspectiva de género. Es decir, la obligación que tiene el país es modificar toda su normativa interna, es buscar la manera de cómo calce la normativa interna y se apegue a los lineamientos de las resoluciones de la Corte, y en este caso de la opinión consultiva. La opinión consultiva reconoce la huelga como un derecho humano, y claramente indican los jueces de la Corte Interamericana que a la huelga no se le pueden poner límites de día, porque es el mecanismo más poderoso que tienen las personas trabajadoras y como último recurso para defender sus derechos y sus intereses. Es decir, don Edgar, ese error que nos han querido vender algunos medios de comunicación de que los sindicatos solo llaman a huelga, no. Ese es el último recurso, cuando se han agotado todos los otros recursos del diálogo, las propuestas, las resoluciones de conflictos, cuando hemos tratado de mediar las situaciones. Este es el último recurso, lamentablemente es el que se ve. Pero si hay un responsable de la inicial de todas las huelgas en este país, es el poder político, porque con sus leyes y con sus medidas no arrinconan tanto a las personas trabajadoras que ellas tienen que organizarse para manifestarse. Esto pues naturalmente puede molestar momentáneamente a una parte de la población, pero les digo, don Edgar, se trata, de acuerdo a como lo interpretan los jueces de la Corte, de un derecho humano que no puede ser cercenado y que el país tendrá que ver cómo regula este tema, porque la ley antihuelga que llamamos nosotros, o que de manera simpática le han llamado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, vulnera los derechos humanos de las personas trabajadoras, pero no solamente de las personas trabajadoras, también de cualquier tipo de organización que quiera manifestarse de manera pública y que eventualmente pueda perjudicar o pueda los intereses de alguna clase empresarial, de alguna clase política de este país. Y por eso era necesario cercenar y callar principalmente a los sindicatos con una ley como esta antihuelga. Bueno, la Corte dice que se tiene que reconocer como derecho humano y que es un derecho que le asiste a las personas trabajadoras y que tendrá que ser garantizado plenamente. El otro tema, don Edgar, del que nos habla... Permítame, antes de pasar a otro tema, quiero hacerle una consulta porque me dicen que ya tengo que ir a la pausa de mitad del programa. ¿Cuánto tiempo ya fue comunicado el gobierno? Es una pregunta. ¿Y cuánto tiempo tiene el gobierno para realizar los cambios necesarios para que se le dé vida al texto de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Don Edgar, le reitero el tema que le decía de cómo en la región y en el país específicamente se tiende a ignorar los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, ahí donde se encuentran los derechos de las personas trabajadoras de una manera conveniente y muchas veces de una manera intencional. Le cuento que esta opinión está desde el 2021, del 5 de mayo del 2021. El país, Costa Rica, fue parte también, debió entregar observaciones y resulta que lo conocen perfectamente. Que no se haya publicado, que no se le haya dado la importancia que tiene el instrumento, ya eso es un tema que deberá resolver el gobierno o los gobiernos, porque fue en el pasado, ¿verdad? Y la clase política. Sin embargo, para nosotros, para la ANEP, este es un instrumento jurídico de gran importancia y estamos dándole la relevancia que requiere y estamos todas nuestras acciones de inconstitucionalidad, acciones administrativas, procedimientos, en fiel cumplimiento de lo que dicen los jueces de la Corte, así los estamos aplicando y le estamos solicitando al gobierno la aplicación integral de esta opinión consultiva y qué medidas se van a tomar para adaptar el derecho interno a
a lo que dice, a los lineamientos de esta opinión consultiva. Muy bien, excelente la explicación. Usted está en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy es jueves de ANEP. Nos acompaña el máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la ANEP. A su vez, les recuerdo que don Benjamín es máster en mediación y resolución de conflictos y además tiene otro máster como especialista en derechos humanos. Con él estamos hablando acerca de esta resolución consultiva donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia, dice un momentito, aquí se está faltando a los derechos humanos de las personas y hay una resolución que obliga a Costa Rica como Estado firmante a implementarla. Vamos a ir nosotros a una pausa y venimos, tenemos muchos comentarios a través de la línea de WhatsApp 83414142, repito, esa es la línea de WhatsApp 83414142. Recuerde, somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Por un análisis empírico que hice en un programa de radio sobre las razones que bloquean la adquisición de casa en nuestro país, en el que concluí con base en números y comparaciones que nuestro sistema entró en obsolescencia con poquísimas posibilidades de corrección. Solo por comparación, mencioné que en Panamá se construyen 57,000 casas por año y en el nuestro 25,000. Y ellos lo hacen con la mitad del presupuesto que nosotros. Pero claro, solo tienen un Ministerio de Vivienda para todo. Y nosotros tenemos INBU, BAMBI, Mutuales, IMAS, etc. Lo que hace que allá baste con un porcentaje del 12% para gastos administrativos de la institución, asignando el otro 88% para inversión verdadera. Nosotros es posible que estemos al revés en esos porcentajes, lo que es una barrera para el acceso a la vivienda. Pues bien, yo esperaba a los usuales ataques por neoliberal, enemigo de los empleados públicos, panameño infiltrado, qué sé yo, pero no. Lo que me llegó fue gente seria, ligada por décadas a la construcción de vivienda popular, que me contactó para facilitarme más información, con pruebas y argumentos muy sólidos, haciéndome ver que hay varios tipos de bonos de vivienda, pero que las instituciones intermediarias presionan para recibir los más rentables para ellos, que hay un grupito entre los desarrolladores que mueven las riendas del sistema, o sea, que aparte de las trabas, todo está para que queden bien fondeados los que por el sector público o el privado hacen de intermediarios. Agradecí mucho la información, pero no sé ni cómo digerirla. ¡Qué frustración más grande! Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehman y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional.
te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 65 años, cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Gracias amigas, gracias amigos por la sintonía, por acompañarnos, por los reportes de sintonía. Estamos recibiendo muchos mensajes a través de la línea de WhatsApp 83414142. Buenos días, Benjamín es un expositor de lujo. Su capacidad explicativa nos ayuda a entender la importancia de estos instrumentos jurídicos. Ahora nos corresponde hacer respetar y el medio para eso es la democracia de la calle. Atentamente, María Laura, Escuela Sindical ANEP, Mario Alberto Blanco Vado. Gracias, María Laura. Una buena noticia nos escribe en este momento la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, doña Gloria Navas. La diputada Gloria Navas, ustedes lo escucharon el lunes que yo les dije a ustedes que iba a ser sometida a una operación muy, muy, muy delicada y le pedíamos oraciones para que todo saliera bien. Nos dice doña Gloria, nos acaba de decir, aquí estamos en sintonía. Don Edgar, estoy mucho mejor. Gracias a todos por sus oraciones y espero reincorporarme pronto a trabajar por Costa Rica. Bien, doña Gloria, muy bien, la felicito. Así se puede demostrar que en Costa Rica hay que estar atentos a trabajar. Dice por acá también el licenciado Marco Badilla Chavarría, en sintonía desde Heredia. Saludos al expositor y amigos de la ANEP y Horizontes. Tema trascendental, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría. Los felicito por el programa. Jorge Ramírez dice, buenos días, en sintonía. El gobierno de Alvarado atropelló los derechos. Ojalá nunca más este gobierno. Gracias por su programa. El IMAS peligra con Yoleni León. El diablo repartiendo escapularios, dice don Jorge Ramírez. Bueno, eso me pasa cuando yo leo muy rápido. Bueno, Jorge, me marcó, pero no importa. Ronald dice, saludos al licenciado Benjamín Sevilla. Ronald desde la Junta de Protección Social. ¿Qué pasa si el gobierno no acata las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son las sanciones para el país y para las personas que desacatan las resoluciones? Válida la pregunta, Ronald, muchísimas gracias. El ingeniero Roy Romero dice, ¿será siempre el último recurso en Costa Rica? Ok, eso es una pregunta que nos hace. Una consulta, pareciera que existe un riesgo de atentar contra la soberanía nacional cuando alguna disposición u opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos riña con la cultura, tradición y costumbres de un país. Es una pregunta que nos hace Luis Zamora, que ya le va a responder nuestro invitado, el máster Benjamín Sevilla. El doctor Carazo dice, una vez más, los médicos sabemos de medicina y los abogados y especialistas conocen de otros temas. Me quedo calladito, solamente me quito el sombrero ante semejante exponente, don Edgar. Lo felicito, que sigan adelante y este adulto mayor de ya más de 80 años sigue aprendiendo con su programa. Gracias y felicíteme a la gente de ANEP por traer esta calidad de invitados. Gracias, doctor Carazo, que Dios me lo bendiga, que siga adelante, que siga adelante. Dice Stephanie Mata, gracias por el programa, los felicito, muy bien. Edgar el Tocayo dice desde Pérez Celedón, magnífico la exposición, muy claro de entender. Quiero enviarle un saludo hasta los Estados Unidos, allá por el lado de California, a Fabián Céspedes, que se encuentra en sintonía. Gracias, Fabián, por sumarse a la familia de Horizontes costarricense que se encuentra trabajando allá fuera de Costa Rica. Gracias. Viene otro mensaje por acá, dice, vamos a ver, dice Jorge Eduardo Cartín Elizondo,
dice que es el secretario general del sindicato Citrajut, que mañana estarán acá en Horizontes. Dice, buenos días, excelente programa, muy claro la exposición del colega de ANEP. La huelga es la consecuencia de la falta de voluntad política de los políticos y la clase patronal en general. Gracias al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo de Citrajut por estar en sintonía. Don Giovanni Ramírez dice, excelente y muy clara la exposición del doctor Sevilla. En nuestro país se violentan los derechos humanos. Excelente. Un saludo para don Walter Quesada Fernández, secretario general adjunto de la ANEP, que está en sintonía. Igualmente para el secretario general, don Albino Vargas Barrantes, que también está en sintonía. Dice por acá, Ana Margarita Beirut, dice, me agrada mucho con la facilidad que expone, como ya lo dijeron otras personas, el invitado. Fácil de entender. Ahora esperemos que los que están en este gobierno y en otros gobiernos, como gobierno de la República y como suscriptores de convenios internacionales, acaten de inmediato las resoluciones. Esto no es si sí o si no, esto es o se hace, dice la señora Beirut o señorita Beirut. Ok, dice por acá también, vamos a ver por acá, dice Claudia Orozco, buenos días, los felicito por el programa, interesantísimo. Aquí voy en mi vehículo, y nos manda una fotografía donde dice 96.3, aquí voy en mi vehículo instruyéndome de este caballero que tiene usted ahí. ¿Qué manera? ¿Cómo sabe? Conste, soy abogada, pero no le llego a los conocimientos de él. Dice, bueno, qué linda, qué humildad, qué bonito. Que Dios me la acompañe, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad. Vamos a retornar con nuestro invitado en la mañana de hoy. Repito, él es el máster Benjamín Sevilla García, por si usted llegó tarde. Él es directivo nacional de la ANEP, es representante de la juventud de ANEP, y con él estamos hablando acerca de esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya ustedes hicieron algunas preguntas. Yo le cedo la palabra a él para que sea él quien nos diga la obligatoriedad de asumir el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las garantías sindicales. Máster Benjamín Sevilla, le cedo la palabra. Gracias, de verdad que agradezco muchísimo a su audiencia, don Edgar, por esos comentarios tan buenos, positivos, muy agradecido. Pero también hay una pregunta que es auténtica, que es legítima, y lo hizo en un tono respetuoso y merece que de la misma manera respetuosa le conteste, y es a don Luis Zamora, cuando habla si la resolución de la Corte eventualmente podría vulnerar ese tema de soberanía o podría estar interfiriendo indebidamente con las cuestiones internas de un país. No, don Luis, no sucede eso. Le reitero que la propia Sala Constitucional ha indicado que en el tanto se reconozca mejor un derecho humano, incluso está por encima las resoluciones y los tratados, por encima del derecho interno. Ningún país puede invocar esas cuestiones del derecho interno. Le indico que todos los órganos del Estado, incluyendo los órganos administrativos, tienen que aplicar las resoluciones de la Corte y no pueden invocar el hecho de que tal resolución se opone a principios o normas de derecho interno. Tampoco se puede alegar que la ejecución de una resolución de la Corte requiera una ley formal bajo la excusa de que la regulación de derechos fundamentales es materia de reserva de ley según el artículo 28 de la Constitución y todas esas explicaciones. Una excusa de esta naturaleza va en contra del principio de Stoppel, consagrada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, en el que se señala la prohibición de invocar disposiciones del derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado. De igual forma, el que les mencioné hace un rato, el artículo 26, el Pacta Sunt Servanda, el artículo 26 del mismo cuerpo normativo, que indica que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. El rol principal del Estado y de cualquier funcionario o agente debe ser respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación, evitar la regresividad del ejercicio de los derechos humanos e incentivar su progresividad, y fortalecer la democracia a través del cumplimiento de los pronunciamientos de los órganos internacionales del cual sea parte, como en este caso Costa Rica, de la Corte, de la Convención.
Entonces, don Edgar, esta opinión consultiva vale la pena para que los señores, las señoras diputadas lo lean y se comprometan, para que la ciudadanía en general lo lea y se comprometa, se instruya, también para que los órganos administrativos, porque hay otro dato importantísimo, aquí se dice que la sala responda si es vinculante o no es vinculante. Error. Los tratados y las resoluciones de la Corte tienen que ser aplicados por los órganos administrativos, y a quién le corresponde hacer control de convencionalidad. Vamos a caer en ese jueguito de decirle a la sala que lo haga. No, la Corte claramente ha indicado que todos los servidores, los funcionarios públicos tienen que hacer este control, es decir, aplicar la norma internacional. Gracias a la inmediatez de la radio, don Luis Zamora ya nos respondió. Dice, gracias por la respuesta, queda clarísimo. Y nos envía una fotografía muy buena, don Luis, lo felicito, donde se ve él, don Luis, con sus audífonos, se encuentra en estos momentos escuchando el programa desde el gimnasio. El gimnasio está haciendo ejercicios en el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Siga adelante buscando la salud con esos ejercicios y escuchando Horizontes y los jueves de ANEP. Continúe, Benjamín. Muchas gracias. Don Edgar, sí, entonces así están las situaciones. No me dio tanto chance por una cuestión de tiempos, y que usted sabe que un sindicalista, abogado, y más cuando le apasiona el tema de derechos humanos, sí, pues nos apropiamos de la palabra de una manera extrema. La opinión consultiva de la Corte habla de una serie de temas que de verdad vale la pena detenerse a pensar, a leerlos y aplicarlo sobre todo. Note usted, don Edgar, que otro de los temas de la ley antihuelga es el de servicios esenciales. Esos pleitos de si pueden ir a huelga, no pueden ir a huelga, y dicen aquí en Costa Rica, no, nadie puede ir a huelga. Y que los servicios esenciales entonces se ampliaron prácticamente, que hasta la persona que está en archivos de la caja o la persona que está en papelería también ejerce o cumple una función esencial, cuando eso es falso. En este sentido, servicios esenciales, la Corte hace una interpretación que a mí me encantaría que se leyeran acá en Costa Rica. Dice que son aquellos que proveen servicios cuya interrupción conlleva una amenaza evidente e inminente. Esas dos palabritas tienen peso, evidente e inminente, a la vida, la seguridad, la salud y la libertad de todas las personas o parte de la población. Don Edgar, acá ampliaron la lista para limitar el derecho a huelga, no era para garantizar el derecho de las personas a la salud o para garantizarles la seguridad, no, se amplió para cercenar, para perjudicar la libertad de expresión en este país, y no le dicen al país esas cosas, no le dicen a la gente esas cosas. Entonces prácticamente era para decir que todas las personas por trabajar en una X institución no pueda ir a huelga, sin discriminar quiénes de esas personas sí ejercen funciones estrictamente esenciales y quiénes no. O sea, que esa ampliación fue una extralimitación, esa ampliación de servicios esenciales que hicieron con la ley es una extralimitación. Otro aspecto que es importantísimo, don Edgar, y por el cual sinceramente yo digo cuánto celebramos, al menos acá en Costa Rica, es que hace una diferencia la Corte entre Fuerzas Armadas y personal policial, diciendo, vea, las Fuerzas Armadas sí no pueden ir a huelga, no pueden manifestarse de X o Y manera, pero las personas, el personal policial, por ser civilistas, sí lo puede hacer, sí puede, dice, hacer manifestaciones pacíficas y sí puede ir ante sus jefaturas a hacer solicitudes, planteamientos. Hace un tiempo las autoridades, las personas, los policías en este país casi no podían ni siquiera expresarse. Dios guarde hicieran un comentario en redes sociales porque era sanción disciplinaria de una vez. Bueno, la Corte ha venido a poner un freno a esos temas. Luego habla de proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales. Ese es un tema que compete mucho a la organización sindical como tal. Pero hay un tema, don Edgar, de todo esto que también me llama mucho la atención y me gustaría compartir, y es que el tribunal considera que el derecho a la negociación colectiva
porque hago la aclaración, ahora hablar de negociación colectiva, convención colectiva, Dios guarde, don Edgar, casi ha llegado a ser una mala palabra en este país. Así es. Y qué barbaridad, el tribunal considera que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en el tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses, es decir, que la negociación colectiva no se puede vaciar de contenido. Indica que los estados deben, en contextos de estabilidad económica, privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios. Y note la regañada que pega la Corte, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público. ¿No le parece, don Edgar, que aquí la Corte como que hace directamente un señalamiento a Costa Rica? Totalmente. En lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público, don Edgar, es que aquí vaciaron la negociación colectiva. En Costa Rica le dijeron a usted, vea, don Edgar, vaya a hacer cualquier otro reclamo, pero menos el tema salarial. ¿Y con qué garantiza usted la educación de sus hijos? ¿Y con qué dinamiza usted el mercado local? ¿Con qué compra usted su producto? No es con dinero. Es decir, que usted no puede, como persona trabajadora, hablar de dinero en este país, de mejoras salariales, porque ustedes están en unos salariazos terribles. Y yo le pregunto, vea, don Edgar, muy respetuosamente, en este país se ha creído que los sindicatos defienden privilegios y gollerías. Y yo le digo, al menos desde la posición de ANEP, ¿cuáles son las gollerías que tiene un policía de cárcel? ¿Cuáles son las gollerías que tiene un policía penitenciario, un policía de fuerza pública o una persona recolectora de basura en este país? Perdóneme, porque seguro tienen su nombre y yo lo uso así para en la jerga popular, para que todos me comprendan. La ANEP representa estos sectores más bajos de tanto del empleo público como el empleo privado en cuestiones salariales, y dicen es que la ANEP defiende gollerías y privilegios. No, las gollerías y privilegios las tienen los presidentes ejecutivos, las tienen las altas gerencias en este país. Ya el ciudadano no come cuento. Dice por acá, claro, Miguel Ángel Zúñiga, dice, excelente exposición de Benjamín, nos queda muy claro, los derechos nos dan como ciudadanos, nos queda muy claro, los derechos nos dan como ciudadanos, pero también nos queda más claro que los principales violadores de los derechos humanos son los policastros, sus partidos y poder hegemónico. Atentamente, Miguel Ángel Zúñiga. Y el doctor Walter Rubén Hernández Juárez le dice por acá, dice, excelente que se traten estos temas de derecho internacional. Nuestro pueblo tiene la tendencia a aislarse y debe de ser todo lo contrario. Felicito al colega, claro y contundente, le dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Nos queda un minuto para que usted haga una especie de cierre. Muchas gracias, don Edgar. Aprovecho este minuto para hacer un llamado a la ciudadanía costarricense, a esa ciudadanía educada, democrática, respetuosa del derecho internacional, respetuosa del derecho interno, para que se reconozca en este país que los derechos de las personas trabajadoras deben ser reconocidos como lo han reconocido los organismos internacionales y los tratados internacionales como derechos humanos, son derechos humanos, para que reconozcan que la dirigente sindical es un defensor de derechos humanos. Exhortamos a la clase política para que de manera rápida, célere, aplique ese trabajo necesario para adaptar el derecho interno a estas resoluciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, y decirles que nos escuchemos más, que nos atendamos más y que no nos dejemos llevar por discursos de odio que son recurrentes en este tiempo y por creer una parte de la historia. Escuchen a los movimientos sociales donde están las necesidades reales. Que esté muy bien, don Edgar, y un placer de haber estado en su programa. Gracias a ustedes, Máster Benjamín Sevilla García, directivo nacional de la ANEP y representante de la juventud. Gracias por ayudarnos a entender. Este programa estará en unos 40 minutos en nuestro Facebook, Programa Radial Horizontes, en nuestro canal en YouTube, Programa Horizontes, y también podrán encontrarlo en la página de ANEP. Buenos días y hasta mañana, que estarán los amigos de Citrajud por acá. Buenos días. Con Telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico a domicilio cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal. Afiliate 2290-4444. Emergencias médicas, un médico a tu lado.
¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? TDCOR Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. TDCOR Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. TDCOR Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tdcorcr.com. TDCOR Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.